el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 89 queda reglamentariamente aprobada. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial. Boletines 15.869-19 y 16.821-19 respondidos. Comunicación de la jefa de bancada de diputados PPD, a través de la cual informa que la diputada Elia Molina será reemplazada en esta sesión por la diputada Camila Musán. Comunicación suscrita por la diputada Elia Molina y el diputado Daniel Ilayú, por la que informan que han acordado pareo para la presente sesión. Oficio 7.812 del Director General del Consejo para la Transparencia, mediante el cual remite propuestas de perfeccionamiento normativo de ese Consejo para su consideración, en el marco de la tramitación legislativa del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, las que asimismo señala han sido remitidas a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Correo electrónico de la oficina del diputado Rubén Oyarzo, a través del cual se justifica la inexistencia del diputado de esta sesión por invitación de la Presidencia de la República. Esto la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Nadie? Ok. ¿Puntos varios? Tampoco. Vamos entonces vamos a entrar a la orden del día. Entrando en el orden del día, esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se encuentran presentes las asesoras legislativas Camila Aguayo y Paloma Herrera. Bienvenida. Entonces vamos a dar comienzo. Vamos a seguir revisando el texto, si nos pueden recordar en qué página quedamos o en qué artículo. Presidenta, corresponde iniciar la tramitación del artículo 12 que pasó a ser 11. Ok, página 36. 35. 36. 36 el control. Sí. El 42A del Ejecutivo. Sí. Okay. La primera indicación es la 42A del Ejecutivo para reemplazar su inciso primero por el siguiente. Obligaciones de transparencia y explicabilidad en el uso de sistemas de IA de riesgo limitado. Los operadores procurarán que los sistemas de IA de riesgo limitado informen de manera clara, inteligible y oportuna a las personas que están interactuando con los sistemas de IA, excepto en las situaciones en las que esto resulte evidente debido a las circunstancias y al contexto de utilización. Okay. También hay una indicación de la diputada Laura para eliminar el artículo y una del diputado Kaiser para sustituir también este inciso primero por el siguiente. Obligaciones de transparencia en uso de sistemas de IA de riesgo limitado. Los proveedores e implementadores procurarán que los sistemas de IA de riesgo limitado estén diseñados y desarrollados de forma que el sistema de IA, el propio proveedor o el usuario, informen de manera clara, inteligible y oportuna a dichas personas naturales expuestas a un sistema de IA de que están interactuando con un sistema de IA, excepto en las situaciones en las que esto resulte evidente debido a las circunstancias y al contexto de utilización o en virtud de la finalidad de su uso, la persona prefiera no saberlo, por ejemplo, en el caso de un diagnóstico médico. Eso, Presidente. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al diputado Kaiser para que se refiera a su indicación y después le doy la palabra al Ejecutivo, representante del Ejecutivo. Señora Presidenta, la primera yo retiraría mi indicación. Y la segunda yo propondría que votemos de inmediato el artículo, si el artículo, porque creo que estamos de acuerdo que el artículo está sobrando, entonces se caen también todas el resto de las indicaciones, ¿no? Ok. Si lo ponemos en votación entonces, o le doy la palabra al Ejecutivo primero para que puedan referirse también a este artículo. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar a todas y todos acá presentes.
Efectivamente, en razón de la aprobación de la indicación 40B del Ejecutivo anterior, que esto ya quedó plasmado en el artículo anterior que habla sobre transparencia y explicabilidad, este artículo 12 ya sería redundante. Por lo tanto, como ya están las obligaciones de transparencia en el artículo anterior, somos de la idea de que se puede prescindir de este artículo. Ok, entonces, retirar la indicación. ¿Tenemos que votar igual el artículo o simplemente? Sí, ok. Se vota igual el artículo. Estamos. Estamos en votación. Sí, estamos votando. Sí, diputada Laura, que estamos en votación en este momento, entonces. ¿Lamentar mi voto? ¿Se puede? ¿Sí? No sé. Sí, es que estamos en votación, ya entramos en votación. ¿Sí? Ok. Sí, yo tengo entendido, exacto. Yo tengo entendido que se hace antes, pero no hay problema, diputada. Hay acuerdo de la comisión, así que no hay problema. Sí, se puede hacer. No, solamente me parece que es pertinente y coherente eliminarlo, pero quiero hacer una apreciación que el segundo párrafo es muy importante, porque dice que esto, lo que quedó en el artículo anterior, que es el 11, no aplicará a los sistemas de inteligencia artificial autorizados por ley para fines de detección, prevención, o sea, para temas de seguridad. Y eso yo creo que es muy importante porque el tema de la transparencia y explicabilidad para los temas de seguridad es complicado. Solo quiero hacer esa apreciación para fundamentar mi punto. Le marcó. Ya, vamos a tener que votar de nuevo, estimados colegas. No, ahora no le aparece a nadie. Ahora sí, ya. En votación entonces, ahora sí. Resultado de la votación, ningún voto a favor, 5 en contra, una abstención. Ok, se rechaza Rechazado. entonces. Ok, entonces vamos a la página 37. Claro, eso entiendo yo que es otra, se crea un nuevo, exacto. Sí, yo tengo una duda, porque la indicación del diputado Aedo y de la diputada González crea un nuevo artículo 12 bis, entonces recién votamos el artículo 12. Este es un nuevo artículo que colocaron ellos como indicación, que habla de lo mismo finalmente, pero como dice, crea un nuevo artículo 12 bis.
No sé si el contenido es idéntico, si es diferente. Es la segunda. Sí, ese tiene algo de distinto, el de la diputada González. Iguales, ¿no? Ambas. Sí, diputada Laura. Ay, gracias, presidenta. No, solamente hacer la apreciación que me llama la atención que la indicación del diputado Aedo y la indicación de la diputada González Castillo y Ramírez son idénticas, si no me equivoco. Son exactamente idénticas. Solo me llama la atención. Ok, sí, están exactamente igual, así que las votamos en conjunto. Sí, es el mismo contenido del anterior, entonces ya, la colocamos en votación entonces, por favor. Resultado de la votación, un voto por la afirmativa, 4 en contra, una abstención. Sí, diputado Lagomarsino. Ahora sí. Muchas gracias, Presidenta. En el artículo 8, producto de una situación en la cual no se precavió que eh, al aprobar la indicación del Ejecutivo no se caía una de las indicaciones que era de mi autoría, quisiera incorporar una indicación ahora que, la- que es del mismo tenor de la que en teoría no se debió haber rechazado por aprobarse el texto del Ejecutivo porque agregaba un párrafo final en el artículo 8. Entonces, quiero reingresarla como indicación justamente a este artículo 12 que estamos aprobando. Lo estoy mandando al WhatsApp colaborativo. Sí, diputado Kaiser. A 8. Es que yo entendí que usted había dicho artículo 12, por eso dije. No, lo estoy agregando al artículo 12, pero estaba en el artículo 8. Sí, pero rechazamos recién el artículo 12. No, pero 12 bis. Entonces pongo para incorporar un inciso final en el inciso en el artículo 12 bis o la numeración que le reemplace. Ok, ok. Sí, lo que Un pasa, nuevo diputado, artículo 12 tendría que acabamos de rechazar el 12. El 12 y el 12 bis lo rechazamos. Entonces, para incorporar un nuevo artículo, Eso sí. Usted entonces va a incorporar un nuevo artículo 12. claro, En el 12. Estamos en el 12, 12 bis. Le doy lectura, Presidente, Sí, por favor, secretario. para incorporar un nuevo artículo. Fue el... ya. Tratándose de sistemas de IA que utilicen contenidos protegidos por derechos de autor y conexo, deberán elaborar y poner a disposición de sus titulares o de terceros con intereses legítimos todos los datos que se hayan utilizado para entrenar el sistema de IA en un formato asequible y de forma gratuita, clara y precisa, teniendo en cuenta las particularidades y limitaciones de los diversos tipos de contenido, los costos de aplicación y el estado actual de la técnica generalmente reconocidos. Eso es Presidente. Ok, abro la palabra. Diputado Lago Marcino, después diputado Kaiser.
WhatsApp colaborativo. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, yo creo que en la última semana distrital todos fuimos testigos de lo que se pasó en torno a ChatGPT y el estilo Ghibli, o Ghibli, en el cual Ghibli, bueno, aquí parece que varios hicieron su monito y gastaron un montón de agua, pero no es el tema de esta indicación. Y justamente lo que busco plantear con esta indicación es justamente resguardar los derechos de autor que eventualmente se pueden ver comprometidos eh, con este tipo de inteligencia y que para poder los propietarios de derechos de autor y conexos recurrir a las instancias respectivas, necesitan, necesitan acceder a información que lamentablemente no pueden acceder fácilmente por quienes desarrollan estos sistemas. Entonces, lo que busca esta indicación es poner justamente en manos de los, de quienes tienen estos derechos de autor y conexo estos datos que se utilizaron para entrenar la inteligencia artificial. En este caso, por ejemplo, para ChatGPT, debió haber utilizado eh, un montón de imágenes de Ghibli para poder elaborar su modelo que pudiera replicar este estilo para que todos pudiéramos utilizarlo en la última semana. Esa es la indicación, Presidente. Muchas gracias, diputado Lago Marcino. Diputado Kaiser. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es técnicamente inviable lo que se está solicitando. Le voy a explicar por qué. En primer lugar, la inteligencia artificial funciona de manera automatizada, es decir, en la práctica tendría que estar generando al mismo tiempo que está funcionando todo un sistema de respaldo con este tipo de material. Lo primero. Lo siguiente es el siguiente punto, que tienen que presentar estos datos cuando hay derecho de autor involucrado de forma accesible, de forma gratuita, clara y precisa. eh, ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los titulares, ¿ya? De los derechos de autor, que primero tienes que identificarlos. Tú no sabes quién es el titular de muchos derechos de autor, ¿ya? Y porque el resto tiene que estar excluido, naturalmente. Y en segundo lugar, a terceros con intereses legítimos. ¿Quién es un tercero con interés legítimo en acceder a contenidos que están protegidos por derechos de autor? Es decir, nos ponen, ponen la situación a la inteligencia artificial o la compañía que generó esta inteligencia artificial de poner a disposición de terceros contenidos protegidos por derecho de autor. Y no sabemos quiénes son esos terceros legítimos, con legítimos intereses, que no son los mismos propietarios de los derechos de autor. O sea, esta norma creo que no cierra, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Solamente preguntarle al diputado Lago Marcino, ¿cómo se vincula esto con la Ley de Protección de Derechos de Autor? Gracias. Diputado Lago Marcino. Se vincula en cuanto ambos están protegidos, son contenidos protegidos por derecho de autor. La ley actual de derechos de autor lo que propone es un registro nacional de derechos de autor en la cual los propietarios tienen que registrar la propiedad de sus derechos de autor, cada una de su obra. Ahora bien, aquello no limita evidentemente que todos los autores puedan efectivamente desarrollar el proceso de registro. No todos los pintores, no todos los artistas visuales registran finalmente en el Registro Nacional de Derechos de Autor la información, los datos que por ellos están protegidos. Entonces, esta indicación lo que busca es que el propietario de un derecho de autor pueda requerir justamente, o terceros con derechos legítimos, a estos desarrolladores, operadores del sistema de inteligencia artificial, cuando utilicen estos contenidos, aquellos datos con los cuales lo entrenaban. Evidentemente es un requerimiento que se realiza y que debe estar debidamente justificado por quienes son propietarios de estos derechos de autor. No es una cuestión azarosa, no es una cuestión baladí y evidentemente no es una cuestión
que es infinita, como plantea quizás por su intermedio el diputado Kaiser. Aquí es cuando efectivamente un propietario de derecho de autor ve transgredido este derecho que lo requiere para justamente poder interponer las acciones que le permitan recuperar el imperio del derecho sobre su derecho de autor. Diputado Kaiser. Ya, el punto es el siguiente. Yo creo que el 99,5% de todos los derechos de autor que estén involucrados en esta materia no son chilenos. No son de autores chilenos. ¿Ya? Eso es el primer punto. Es decir, no van a estar en el registro de propiedad intelectual en Chile a menos de que se haya hecho ese proceso. Y eso la menor cantidad de los casos va a suceder. En segundo lugar, nosotros tenemos muchos tratados de libre comercio, en los cuales nosotros reconocemos, sin embargo, los derechos de autor inscritos en otras jurisdicciones. ¿Ya? Entonces aquí nos ponen en una situación en la cual los sistemas de inteligencia artificial o los operadores de los sistemas de inteligencia artificial van a tener que decidir de la mano de quién tiene acceso entonces a estos datos, a datos que por lo demás se supone que están protegidos por derechos de autor, es decir, usted no debiese ponerlos a disposición de nadie que no sea el propietario del derecho de autor. Y quien haya tenido alguna vez un conflicto con YouTube en razón de derechos de autor, ¿ya? También sobre la base del principio del fair use, ¿ya? Que es el derecho o sea, es el derecho a utilizar, por ejemplo, una base de una obra determinada y transformarla hasta tal punto en que se transforma en algo nuevo, ¿de acuerdo? Es el fair use. O, por ejemplo, cuando usted utiliza un clip de 20 segundos, 25 segundos de un noticiero para respaldar un comentario político. Eso se entiende por fair use, pero no siempre, no todas las jurisdicciones lo entienden de la misma manera, ¿no? Es el uso justificado, el uso justo. ¿Ya? Y los conflictos que hay ahí entre los supuestos propietarios de derechos de autor y los transformadores es un punto, pero más interesante que eso son aquellos que se arrogan y entran al sistema y dicen que son propietarios de los derechos de autor no siéndolo. Y que generan entonces problemas dentro del mundo de los creadores. Y exigen entonces que les paguen ¿cómo se dice? Los derechos de autor a ellos. Es un tema que no ha sido solucionado ni siquiera en las grandes jurisdicciones o por las más grandes compañías. Entonces nosotros introducir esto aquí, la verdad es que va a colocar un impedimento, creo yo, mayor y bastante incumplible a quienes quieran trabajar en nuestro país con este tipo de material. Yo esperaría, yo esperaría en esta materia específica que termine de resolverse el tema en jurisdicciones que son mucho más relevantes que la nuestra en materia de derecho de autor. Sí, Muchas gracias. diputado Lago Martínez. Pensaba lo mismo. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que hoy día nosotros, bueno, efectivamente el 90 y fracción por ciento, como dice efectivamente el diputado Kaiser, son derechos de autor foráneos. Sin embargo, nosotros tenemos que poner en el caso de proteger los derechos de autor de chilenos y chilenas, que efectivamente, como bien plantea el diputado Kaiser en su argumentación, deberían ir a tribunales en otros países, de otras jurisdicciones para resolver esto, lo que lo hace imposible de proceder, sobre todo para propietarios de derechos de autor chilenos. La gracia es justamente poder resolver esto en territorio nacional, en los tribunales respectivos chilenos, y para eso esta norma justamente permite apuntar en esa línea de poder acceder a los datos con los cuales fueron entrenados dichos sistemas de inteligencia artificial para poder recurrir en sede chilena. Gracias. Diputado Kaiser. Hacer presente, señora Presidenta, que la mayoría de los contratos que usted cierra, por ejemplo, de uso con distintas plataformas que se dedican a la transformación, a la creación de contenido, está en ese mismo contrato establecido cuál va a ser la sede judicial en la cual se van a ver eventuales conflictos por derechos de autor. Es decir, si usted participa o trabaja en una plataforma, ya está claro que va a terminar en Delaware o en Milwaukee o alguna cosa por el estilo. Respecto de los derechos protegidos en Chile,
es bastante más complejo, creo yo, forzar a una megacompañía o decirle a una megacompañía que coloque toda la base de datos protegida, pues inteligencia artificial normalmente trabaja con o sea, con todo el Internet en una plataforma que sea de formato accesible, de forma gratuita, clara y precisa, pero solamente, solamente accesible, porque ese es el gran problema en este artículo, que solamente sea accesible a los dueños de derecho de autor y otro concepto que tiene que ser todavía definido, terceros con interés legítimo. ¿Cómo va a funcionar eso? Me pregunté. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. ¿Alguien más sobre este punto? Paloma. Paloma. Muchas gracias, presidenta. Y por una parte entendemos las preocupaciones del diputado Lago Marcino, sobre todo en un ámbito que tiene que ver con la propiedad intelectual y la inteligencia artificial. Sin embargo, queremos señalar también desde lo que nos ha tocado ver y también de las diversas mesas y sectores con quienes hemos conversado, de que existen dificultades prácticas y técnicas para implementar una norma de este calibre. Tal como ya habían señalado, es una discusión que a nivel internacional no está zanjada. Sin perjuicio de lo anterior, también debemos recordar que el ámbito de derecho de autor ya ha sido mencionado y aprobado en otros artículos por esta comisión. Lo tenemos en el ámbito también de los incidentes, en las definiciones, donde el tema de derecho de autor y conexo es considerado como uno de los incidentes. También tenemos en el ámbito de principios de este proyecto de ley, principios de derecho de autor, y además más adelante tenemos un artículo que es el artículo 31 que busca establecer una excepción de propiedad intelectual que tiene que ver sobre todo también sobre entrenamiento de datos, porque consideramos que la inteligencia artificial para ser entrenada necesita datos y necesita datos de calidad. Entonces también tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. Y por último, sobre el famoso caso ya acontecido por el tema de Estudio Ghibli, por una parte, señalar de que lo que protege la ley de derechos de autor son las creaciones, no los estilos, ya en este caso podría ser considerado un estilo, pero como bien es un tema que se está discutiendo a nivel internacional, el tema de IA con derecho de autor, y lo otro que recordemos a quién se busca obligar en esta ley, que son los operadores, que en este caso cabe recordar que es el proveedor, implementador, representante legal, entre otros, y no al ciudadano de pie, que es el usuario final. Ya el uso que esa persona haga de la inteligencia artificial va a ser una responsabilidad intrínseca y se van a hacer valer las leyes que ya están vigentes sobre la materia. Muchas gracias. Gracias, Paloma. ¿Alguien más? ¿No? Ponemos en votación entonces, por favor, secretaria. Estamos en votación, estimados colegas. Resultado de la votación, 4 votos a favor, 3 en contra. Muy bien. Aprobado entonces la indicación del diputado Lago Martínez. Vamos ahora al artículo 13, ya veremos qué numeración le corresponde. Título 4, creo. Sí, primero el título 5. Hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar el epígrafe del título 5 por el siguiente, incidente. Ok. Ponemos en votación entonces, solo es un título. Exacto. En votación. Resultado de la votación por la afirmativa, 7 votos. Ok.
Aprobado entonces, pasamos al siguiente artículo con este nuevo título. Eh, Hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar el artículo por el siguiente. Artículo 12. Incidentes. Todo aquel que identifique un incidente en los términos del numeral 15 del artículo 3 de la presente ley podrá reportarlo a la Agencia de Protección de Datos Personales, la que, en el ámbito de sus competencias, informará de esta circunstancia al operador para que éste notifique a las personas afectadas. Dicha notificación se efectuará tan pronto tome conocimiento del incidente, después de que el operador haya establecido un vínculo causal entre el uso del sistema de guía y el incidente, o la posibilidad razonable de que exista dicho vínculo. En cualquier caso, la notificación deberá realizarse a más tardar 72 horas después de que el operador tenga conocimiento de dicho incidente. Una vez que se haya establecido un vínculo causal entre el uso de un sistema de guía y el incidente o la posibilidad razonable de que exista dicho vínculo, el operador adoptará inmediatamente las medidas necesarias, ya sea para desactivarlo, retirarlo del mercado o suspenderlo según corresponda. Cuando el incidente involucre vulnerabilidades de ciberseguridad que afecten a servicios esenciales y operadores de importancia vital, según lo dispuesto en la Ley 21.663, la APDP deberá notificar y coordinarse con la ANSI para su evaluación y respuesta. Aquí también hay una indicación de la diputada Laura para reemplazar el artículo. Sí, pero después sigue y reemplaza todo el Sí, artículo. hay otra indicación. Sí, Diputada es que- Laura. gracias, Presidenta. Esa indicación respondía antes de haber recibido las indicaciones del Ejecutivo. Entonces, en primer lugar, me gustaría saber la explicación del Ejecutivo respecto a su indicación, por favor. Sí, le voy a dar la palabra al Ejecutivo para... Hay una diferencia ahí, porque uno habla del artículo 15 y el otro del artículo 18. Paloma, por favor. Muchas gracias. Primero, de la indicación que se presentó es en razón del cambio de incidente grave a incidente en relación a la armonización de texto que efectuamos por las definiciones que ya se aprobaron, y en cuanto al artículo 12 de incidente, lo que presentamos como indicación del Ejecutivo en el 45, letra B, tiene que ver con mejorar el lenguaje y al final también agregar un nuevo inciso que habla sobre cuando un incidente involucre vulnerabilidades de ciberseguridad que afectan a los servicios esenciales y operadoras de importancia vital. Según la Ley Marco Ciberseguridad, la Agencia de Protección de Datos deberá notificar y coordinarse con la ANSI para su evaluación y respuesta. La explicación de esto tiene que ver porque son dos definiciones distintas de incidente. En el ámbito de lo que busca regular el proyecto de ley, habla de incidentes que afecta a los derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Mientras que lo que establecen los incidentes de la Ley Marco de Ciberseguridad habla sobre vulneraciones o brechas que pueden afectar a la infraestructura crítica y a la seguridad de la información, lo que en el uso de un sistema de inteligencia artificial, un incidente de ciberseguridad no siempre puede ser un incidente de inteligencia artificial en los ámbitos que se busca regular en esta normativa. Con este objetivo se busca hacer la precisión y también reforzar la cooperación y colaboración que debe existir entre la ANSI y la Agencia de Protección de Datos. Muchas gracias, Paloma. Abro la palabra, diputada Laura. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, voy a retirar la indicación porque en base a cómo ha avanzado el proyecto y lo que ha quedado aprobado, hay cosas que me parecen que ya no serían consecuentes. Y en segundo lugar, hay cosas que en el camino se han ido detectando respecto a la regulación de la ley de la Unión Europea, que sabemos que esta ley es una copia. A pesar de que esta ley que ha sido presentada por el Ejecutivo es una copia, hay diferencias importantes con lo que se ha presentado respecto a la Unión Europea.
que incluso acá lo hacemos un poco más complicado, incluso más complicado. Y mis preguntas son, aquí cuando hablamos de que todo aquel que identifica un incidente, nos referimos a cualquier persona, ¿cierto? Y respecto a nuestra definición de incidente que quedó aprobada, los incidentes son, en definitiva, cualquier cosa como una vulneración de derechos fundamentales o un daño grave a la salud, que yo ya he manifestado lo ambiguo que es esto. Entonces, cualquier persona puede decir, este sistema o este uso de inteligencia artificial me generó un daño grave. Va y lo reporta. Ese es un tema complicado en la Unión Europea. El que denuncia el incidente es el proveedor. Entonces, me gustaría preguntarles por qué desde el Ejecutivo, dado que se copió la ley, se hizo esa diferencia. En segundo lugar, el procedimiento que se establece acá es el denunciante, o sea, cualquier persona, informa a la agencia informa al operador y el operador tan solo en 3 días, en 72 horas, tiene que informar a todas las personas afectadas. Ni siquiera informar a el denunciante, sino a todas las personas que pueden resultar afectadas. Y ahí volviendo al tema de la ley de la Unión Europea, ahí se habla de 15 días. Entonces, también preguntarle por qué aquí lo hacemos incluso más complejo en base a eso. Tengo más preguntas, pero creo que mucho lo vamos a hacer por parte. Gracias. Muchas gracias, diputada. Le doy la palabra a Paloma, Camila. Hola, buenos días. Bueno, partir por su intermedio, Presidenta, señalando que justamente, como dijo la diputada Labra, este proyecto de ley ha ido mutando bastante. Entonces, en primer lugar, desde el Ejecutivo queremos señalar que no es una copia del reglamento europeo. Por el contrario, si bien recoge los estándares internacionales, pues nos parece muy relevante que recoja los estándares internacionales en términos de interoperabilidad y para que también la industria se pueda desarrollar en nuestro país junto con estándares internacionales. Este proyecto de ley se ha hecho respecto a nuestra realidad por nuestras instituciones y también se ha ceñido a la política nacional de inteligencia artificial, que ha sido no una política de gobierno, sino una política de Estado, una política que partió con el gobierno del expresidente Piñera y que el gobierno actual actualizó. En ese sentido, solamente comentar eso. Respecto al artículo sobre el que estamos discutiendo, este artículo tiene la misma lógica que hoy aplicamos en la Ley Marco de Ciberseguridad y de Protección de Datos. No podemos evitar que existan los errores en los sistemas, pero sí podemos establecer una respuesta rápida y transparente cuando ocurren. En ese sentido, este artículo lo que busca es garantizar una herramienta para el desarrollo de las IA, para poder detectarlo y actuar de la manera suficiente, necesaria y con rapidez. Por otra parte, la notificación a la Agencia de Datos Personales se vuelve relevante en términos de la armonización que justamente señalábamos respecto a la Ley de Marco Ciberseguridad y la Ley de Datos Personales, comprendiendo además que fue una de las cuestiones que comentamos en la mesa de asesores de la necesidad de poder armonizar este proyecto de ley con las otras 2 legislaciones que ya van a comenzar a regir en nuestro país. Muchas gracias. El diputado Lago Martínez. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que construir es difícil, destruir es fácil. Yo creo que aquí hay un gran esfuerzo para generar esta legislación, tanto del Ejecutivo, de quienes iniciamos esta discusión, independiente tenga similitudes o no con el reglamento de la Unión Europea. Finalmente aquí hay todo un trabajo detrás que yo creo que no tiene que ser menospreciado. Porque aquí estamos discutiendo algo que es muy complejo y que solo para sentarse a leer el reglamento de la Unión Europea hay una barrera muy grande que hay que atravesar. En ese sentido, y yendo al artículo en particular, yo había ingresado una indicación, la 46, porque justamente tenía una duda por producto de que nos referimos exclusivamente a la posibilidad que tienen los usuarios de realizar esta especie de denuncia o reporte.
pero respecto a los operadores, creo que queda un poco cojo. Entonces entiendo de lo que plantea el Ejecutivo por su intermedio, Presidenta, que habría que ir a la ley de ciberseguridad para visualizar el deber del operador. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lago Marcilo. Diputada Laura. Ahí sí. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, voy a insistir con mi pregunta y preguntarle a las asesoras del Ministerio si en quiénes o en qué estudio o con quiénes consultaron y se basaron si es practicable hacer este anuncio en 72 horas. Porque, insisto, la experiencia comparada, por lo visto, plantea que no. Entonces quiero preguntarle si lo creen practicable, creen que es posible y con quiénes, en qué se basaron para determinarlo. Y voy a hacer las preguntas bien concretas para que no perdamos el foco y las puedan responder, por favor. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle a Camila, la asesora del Ministerio, por su intermedio, Presidenta. Em, yo he sido bien crítica en decir que aquí no se ha considerado la Política Nacional de Inteligencia Artificial y la he estudiado bastante. Me gustaría, por favor, porque a lo mejor se me pasó, que me comente en qué punto de la Política Nacional de Inteligencia Artificial aparece este tema de reportar los incidentes. Muchas gracias. Le doy la palabra a Camila o Paloma, no sé quién quiere responder a las preguntas y dudas de la diputada Laura. Muchas gracias, diputada. Primero, en cuanto a todo aquel que identifica un incidente, efectivamente es cualquier persona que pueda estar en conocimiento, existe un razonable conocimiento de que pueda estar en un incidente que en este caso se debiese entender a la luz del artículo 3, numeral 16, que define los incidentes, que es todo funcionamiento de un sistema de IA que produzca alguna de las siguientes consecuencias. Y por otra parte, el plazo de 72 horas es un plazo que se conversó más que nada a nivel técnico, ¿ya? Porque estamos hablando acá de fallas de sistemas que puede poner, por ejemplo, daño a la persona, propiedad de otro, vulneración de derechos fundamentales. Entonces se estimó de que el operador tiene que ser rápido para actuar y es en ese mismo caso que tiene que notificar también a las personas para que ellos puedan también adoptar las medidas que estimen necesarios. También es un tema de transparencia con la ciudadanía y quienes pueden ser afectados por este tema. Por eso el tema que se estableció un plazo de 72 horas. En cuanto a la política de la inteligencia artificial, como pueden ver y leer en el mensaje del Ejecutivo, se tuvo en consideración a la luz la primera política, su actualización, y que también fue un trabajo transversal y colaborativo con los diversos sectores políticos que sí se consideró en este proyecto de ley. Ahora, si hablamos específicamente del tema de los incidentes, no hay una mención explícita en la política que haga referencia a este tema. Y también para eso está esta ley, sobre todo que para obligar a los operadores o poder establecer estas obligaciones de notificación, lo que es necesario es establecerlo a nivel legal. Gracias. Sí, Sí, para poder responder, dado que, claro, por su intermedio, Presidenta, la pregunta de la diputada, comentar que lo que nosotras señalábamos desde el Ejecutivo es que hoy día el Ejecutivo se ha puesto como desafío poder contar con una gobernanza, con una política general respecto a inteligencia artificial. En ese sentido, solamente para dar algunos datos, actualmente la política de inteligencia artificial lleva en un seguimiento en plan con un 74%, un 52% en implementación y un 22% finalizado. Creo que esos datos son muy relevantes. Llevamos 39 medidas finalizadas, llevamos 92 medidas en implementación. Y una de las 92 medidas en implementación tienen que ver con gobernanza y ética, y dentro de esa está el proyecto de ley que regula sistemas de inteligencia artificial. Porque entendemos que justamente dentro de la política de inteligencia artificial tiene varios ejes. Sabemos que no todo pasa por regulación,
sino también pasa por políticas públicas que fomenten el uso de inteligencia artificial, pero que también den acceso a la ciudadanía en general al uso de inteligencia artificial, que rompan las brechas, que rompan las barreras. Entonces, por eso nosotros hemos enfatizado, y nosotras desde el Ejecutivo, en que este proyecto de ley se enmarca en una política general que, como les decía, creo que es muy relevante, y voy a volver a remarcar el punto que llevamos en un 74% de avance del seguimiento en plan. Y de hecho contamos con un Consejo Interministerial de Inteligencia Artificial, porque entendemos que acá el esfuerzo no solamente pasa por el Ministerio de Ciencia, sino que también pasa por todos los ministerios que hoy día van a tener que y están implementando esta política. Entonces, solamente quería como poder dar contexto a eso, y también en cualquier sesión nosotras tenemos total disposición a poder presentar el plan de mejor manera, y también podemos presentarles cuáles son las medidas que se han implementado a lo largo de todos los ministerios. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma y Camila. Diputada Labra. Muchas gracias, Presidenta. Me alegra escuchar esas buenas noticias, que se ha avanzado en un 74, 70 y algo por ciento, pero vuelvo a mi pregunta específica, porque estoy leyendo el eje 3 de gobernanza y ética que fue actualizado el 2024, y tiene un punto específico que muy bien lo dijo Camila sobre regulación, y lo que plantea cómo se tiene que hacer esto, y son las medidas que me gustaría saber si están dentro del 74%, es impulsar actualización de las leyes complementarias, que es lo que yo he venido planteando desde el inicio. La ley de protección de datos personales, de seguridad, entre otras. Me gustaría saber si se hizo eso. La otra medida que hice acá, implementar requisitos éticos en compras públicas. ¿Se habrá hecho eso en compras públicas? Sería bueno poderlo ver. Desarrollar y acordar requisitos mínimos para cautelar el desarrollo. Todavía no logro ver dónde aparece que se tiene que hacer una ley que lo regule. Y para no alargarme tanto, voy a leer otras más macros. Implementar circular ministerial para el uso ético en el sector público. No lo hemos visto en esta comisión, sería súper bueno verlo. Y creación de observatorios sectoriales, tampoco lo he visto. Y respecto al tema de las 72 horas, no sé con qué rubro, con quién de la industria se habrá conversado, eso todavía no lo tengo claro. Y me gustaría saber si esas medidas que le leí, que es lo que aparece en el título de gobernanza de la política de inteligencia artificial, están hechas. Y si es así, me gustaría que pudiésemos oficiar para poder tener esos documentos. Sí, de hecho, Paloma, por justamente favor. iba a comentar lo mismo. Varias de las medidas que comentó la diputada Labra están en curso. De hecho, obviamente nosotros tenemos un equipo de inteligencia artificial que no solamente pasa por la asesora legislativa, sino que hay asesores y asesoras trabajando particularmente en inteligencia artificial, y de hecho este año inauguramos una nueva división en el Ministerio de Ciencia, que es la División de Tecnologías Emergentes, que ve, por ejemplo, inteligencia artificial o temas de cuántica. Entonces creo que sería más provechoso que oficien directamente al Ministerio, y nosotras les vamos a enviar toda la información respecto a las políticas implementadas, y luego cuando sesione también el Consejo Interministerial de Inteligencia Artificial. Eso respecto a eso, para no seguir dilatando la discusión en particular. Le voy a dar la palabra al diputado Lago Martino, que tiene una propuesta aquí para esta Muchas invitación. gracias, Presidenta. El Ejecutivo no respondió mi pregunta, que era respecto, porque aquí dice todo aquel. Todo aquel entiendo que incluye el operador, las personas naturales, etcétera. Y después dice, podrá reportarlo. Entonces, yo efectivamente creo que las personas que utilicen sistemas de inteligencia artificial están en el caso optativo de reportarlo o no reportarlo. Pero el operador no creo que podrá. Debería ser un deberá. Pero efectivamente, para acomodarse a la redacción de esta indicación, quería proponer a la comisión, quería retirar mi indicación 46, retirar y reemplazarla por una indicación que dice para incorporar a continuación del punto final del inciso primero del artículo 13, que ha pasado a ser 12, la siguiente expresión. En el caso de que la operadora identifique el incidente, el reporte a la Agencia de Protección de Datos Personales será obligatorio. Muchas Muchas gracias, gracias. diputado Lago Martino. Yo coincido con esa indicación, porque también entiendo que acá no podemos dejar en el fondo que sea voluntario cuando estamos frente a riesgos. Por lo tanto, le voy a pedir a los representantes del Ejecutivo que nos den su opinión respecto a esta indicación, la cual también voy a suscribir.
Más que nada explicar el sentido del podrá reportarle a la agencia. Efectivamente, tal como habíamos señalado, todo aquel puede ser persona u operador, pero se estableció en el vocablo de podrá, porque como bien sabrán, en el uso de inteligencia artificial, uno cuando ya puede ver los impactos o la vulneración de los derechos fundamentales puede estar en el resultado, ¿ya? Entonces también muchas veces los operadores no saben qué es lo que puede estar pasando con determinados resultados, salvo de que, por ejemplo, una persona levante un punto y vea de que pueda existir como una posibilidad razonable de que existe una vulneración. Es por eso en el sentido de que se establece la posibilidad de podrá y no deberá, porque puede ser de que no se esté en presencia en sí de un incidente. Muchas gracias. Entonces, pasamos a votar este artículo con indicación. Primero la indicación del diputado Lago Martínez. Resultado de la votación, a favor 2 votos, 4 en contra, 1 abstención. Rechazado. La indicación del Ejecutivo. Vamos con la entonces. indicación entonces del Ejecutivo en votación. La del Ejecutivo. La del Ejecutivo. Exactamente. Resultado de la votación, por la afirmativa 3 votos, 1 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. Es que habría que, en este momento habría que votar entonces el artículo original. Ok. No, ya se rechazó, También se rechazó. diputado, anteriormente. Ponemos entonces el título original, el artículo original del texto en votación. Resultado de la votación, por la afirmativa 3 votos, 2 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. Rechazado también. Sí. Deberíamos pasar al artículo 14. Sí, que ya se nos terminó el comparado a nosotros de papel, así que vamos a seguir en pantalla. ¿Sí? Diputada Laura. Gracias, Presidenta. Respecto al punto anterior que discutimos, me gustaría que como comisión pudiésemos tomar el acuerdo de oficiar al Ejecutivo para que nos mande el detalle del 74%, si no me equivoco, de avance y cumplimiento que manifestaron las asesoras del Ministerio respecto a la Política Nacional de Inteligencia. Idealmente sería bueno, yo sé que tenerlo en la próxima sesión hoy día en la tarde quizás es complicado, pero la próxima semana tenerlo previo a la votación de este proyecto de ley. Si le parece, Presidenta, que pudiésemos tomar ese acuerdo. Ok, diputada Lago Martínez sobre el punto. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que efectivamente acabamos de ver que se rechaza todo el artículo respecto a la identificación de los incidentes, lo cual deja un espacio vacío relevante en torno a cuestiones que hemos definido previamente, y sería complejo, a mi punto de vista, enviarlo a sala sin un artículo respecto a incidentes. Entonces, no sé si se puede llegar, obviamente, entre los distintos sectores políticos a una conversación, a un acuerdo que permita tener un artículo de incidentes que nos permita despacharlo a sala con ese artículo para no retrasar este proceso, porque
Evidentemente en sala va a ser mucho más difícil esta discusión. No sé si el Ejecutivo irá a reingresarlo como indicación en sala, pero finalmente la gracia es resolver estas discusiones acá antes de la sala. Entonces, no sé si qué operarán los otros sectores políticos, presidente. Muchas gracias, diputado Lago Marcino. Sí, yo también voy a dar una opinión respecto a esto porque estoy viendo que el artículo 14 es bastante largo. Tiene hartas letras que seguramente nos van a tomar tiempo también de discusión. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con el diputado Lago Marcino de ojalá tratar de que el Ejecutivo la próxima sesión, que es hoy en la tarde, durante la mañana quizás conversar con los distintos asesores y ver cómo podemos avanzar. Le voy a dar la palabra a la diputada Labra y después al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Como propuesta, yo creo que, de hecho, ese era un título con un único artículo que era incidente. Incluso por armonización podría quedar más adelante en el título 8, donde está confidencialidad, infracciones, sanciones, porque tiene relación con eso. Entonces, como que se pueda considerar quizás incluirlo más adelante, quedaría incluso más bueno. Y ahí se podría incorporar en el proyecto de ley. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo para que nos haga una propuesta también. Y ahí tomamos una decisión. Gracias. Por parte del Ejecutivo, estamos abiertas a trabajar en un artículo y consideramos importante también contar con un artículo que hable sobre incidentes, así que también esperamos llegar a un acuerdo en esta comisión. Ok. Entonces, voy a también a tomar el acuerdo por la solicitud que realizó la diputada Labra respecto de que el Ejecutivo traiga de las 74, el porcentaje 74 para que nos traiga la información que solicita la diputada, por favor. Ok, entonces vamos a dejar hasta acá, nos vemos en la tarde, porque en la tarde continúa la discusión de este proyecto y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.